Yeshua sustenta el alimento de las almas piadosas. 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 Feliz y bendecido día de victoria, valiosas gemas invaluables del reino. El Padre bueno Jehová Dios les sostiene a salvo. Bienvenidos a esta hermenéutica que hemos preparado para cada uno de ustedes, para que sea de bendición para muchos. Y queremos decirle que es un día de gozo y de júbilo para todos los que aquí estamos, porque celebramos la grandeza del Padre bueno Jehová Dios e iniciamos dándole apertura a este Shabbat para entronizarlo con el auxilio del Espíritu Santo, para declarar que Jehová Dios es nuestra delicia, para declarar que lo hacemos porque obedecemos a Jehová Dios, el Padre de la gloria. Padre Santo, bueno y fiel, eres valioso, eres grande, poderoso, majestuoso, eres un Dios de planificación, eres un Dios que tiene el control de todo cuanto hay y cuanto existe, y por eso te ha parecido bien hacer este día para tener comunión plena con tu eclesía santa que se corta y se aparta. Eres un Dios atento a tu pequeña manada que está allí para dar provisión, todo sustento espiritual hasta que sobreabunde. Alabamos y bendecimos tu trono, tu gobierno, tu majestad, poder y señorío, Dios grande y eterno, Dios valioso y excelso, Dios que sostiene todo a salvo. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre bueno. Te adoramos por este día majestuoso en donde estás en la presencia de toda tu manada, que te adora, que te sirve, porque te ha obedecido en todos tus mandatos, leyes y preceptos. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre eterno, por tu bondad, por tu misericordia, por tenernos en la palma de tu mano y guardarnos seguros, porque tú jamás duermes ni cabeceas. Bendito sea tu santo nombre por este Shabbat que nos hace gozoso, nos hace feliz, porque tenemos un Padre que es atento a todos sus hijos. Por eso decimos, llenos de júbilo y gozo, que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bienvenidos a este segundo Shabbat del segundo mes bíblico. Vamos a dar inicio a las lecturas del día de hoy. Y la primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14a y del 16 al 41. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados.
Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Amén. El salmo es el 23 y los versículos son el 1b al 3a, el 3a al 4, el 5 y el 6. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce y conforta mi alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. El Señor es mi pastor, nada faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor
es mi pastor, nada me faltará. La segunda lectura es de Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 25. Porque, ¿qué mérito habría en soportar el castigo cuando se ha faltado? En cambio, si pueden soportar que los traten mal cuando han actuado bien, eso es grande ante Dios. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado ni en su boca se encontró engaño. Insultado, no devolvía los insultos y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga justamente. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado. Pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Amén. El Evangelio es de Juan capítulo 10, versos del 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Amén. La ley espiritual del capítulo de Juan 10 es el versículo 10. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Los versos complementarios en Hechos 2 es el versículo 38. Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. En Primera de Pedro capítulo 2, los versículos son el 24 y el 25. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado, pues eran ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. El Salmo 23, el versículo es el 6. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas se dice así: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud.
Arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa, y sus heridas nos han sanado. Pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Y el título de esta hermenéutica es Yeshua sustenta el alimento de las almas piadosas. Amén. Introducción. Yeshua está representado al comienzo del libro de Bereshit o Génesis como el árbol de la vida, cuyo fruto es el resultado de una total dependencia en comunión con Jehová Dios, su cultivador. El otro árbol, el del conocimiento del bien y del mal, representa la independencia propia de la iniquidad de Satanás, quien induce el libertinaje, promoviendo que cada quien sea su propia cabeza, porque se hace a sí mismo su propio juez. Esto es lo que significa la frase "y serán como dioses", para establecer bajo su propio criterio de lo que es bueno y lo que es malo. Consecuentemente, Satanás se convirtió en padre, es decir, fuente de provisión para todos los rebeldes, impíos que no practican el temor de Jehová Dios, es decir, que no adoran y por lo tanto no están facultados para obedecer. Por tanto, sus espíritus defectuosos no tienen capacidad para servir a los propósitos del justo juez. De allí que los impíos sean injustos, porque están sometidos bajo la esclavitud de su carne insaciable, que fructifica en corrupción de los pactos, instaurando la muerte de los matrimonios, convirtiendo a sus hijos en reos del infierno. No obstante, comer frecuentemente el árbol de la vida requiere de santificación en la práctica del temor de Jehová y la práctica de las obras de piedad, que resulta en una total dependencia a una vida de oración para hacer no nuestra voluntad, sino la de Jehová, que es en todo tiempo buena, agradable y perfecta, donde no requerimos hacer nuestros propios juicios, más bien obedecemos lo suyo, determinados en sus mandamientos y comunicados con total claridad en la vida de Yeshua HaMashiach y sus enseñanzas impartidas para nosotros, además de la comunión diaria con el rema del Ruach HaKodesh. Yeshua es nuestro pastor, proveedor, sustentador, protector, cultivador y guía. Nosotros somos su rebaño, la pequeña manada que conoce su voz porque tiene estrecha comunión con su palabra más que con cualquier cosa, más que con cualquier doctrina. Aquí el tema de fondo es la total influencia que Yeshua tiene con sus ovejas, porque le conoce, pasa tiempo de intimidad con él y ellas con él. En medio de los vastos espacios abiertos donde convergen muchas voces, tenemos una que logramos distinguir del montón y a la cual obedecemos. Es la voz de nuestro amado pastor. Con relación al Evangelio de hoy, se nos presentan las características del buen pastor, el cual no es un asalariado común, es uno capaz de dar su vida por el rescate de las ovejas perdidas, tal y como lo hizo Yeshua en la cruz del Calvario. Es un atalaya,
un vigilante, concentrado en su tarea de cuidar y cultivar el rebaño que le ha sido conferido, para no perder ninguno. Solo las ovejas que no pertenecen al pastor buscarán sus rebaños naturales al escuchar la voz de su pastor, que no es Yeshua HaMashiach, como lo hizo Judas Iscariote, cuyo pastor era Magmón. Continuando con la primera lectura, encontramos a un apóstol Pedro totalmente renovado por el Ruach HaKodesh, confrontando con tal valentía a la congregación de los judíos, haciéndoles ver que a quien crucificaron era el Mesías prometido que no reconocieron, y le dieron el mismo trato que sus antepasados dieron a todos los profetas enviados por Jehová. Tras la receptividad del mensaje, les comunica las imperiosas necesidades de conversión y bautismo para acceder a la triple bendición de la cruz. Posteriormente, en la segunda lectura, el mismo apóstol Pedro refiere que no se puede ser seguidor de Yeshua HaMashiach huyendo de la cruz, del sufrimiento inmerecido, de la persecución. Soportar el sufrimiento por hacer el bien es la distinción propia de nuestro Señor. Por tanto, como imitadores suyos debemos alegrarnos por los padecimientos propios que se imponen sobre los discípulos del Mesías, teniendo siempre en mente que fueron sus heridas las que nos sanaron y como tal debemos reflejarlo ante el prójimo. Para finalizar, el Salmo 23 nos enseña que debemos tener una confianza plena en nuestro pastor, basado en sus promesas, sin ser afectada por las circunstancias adversas que debamos afrontar, donde nuestros propios sentidos juegan a eclipsar la fe por causa de tanta persecución y contrariedad. Sin embargo, el tránsito por sombras de valles de muerte no representa el destino en sí. Nuestra fidelidad ha de ser probada en la circunstancia más contraria, pero para quien permanece confiado hay promisión a un lugar de pasto fresco, con abundantes corrientes de agua, la más alta expectativa del rebaño fiel. Acompáñanos a profundizar desgustando el festín de pasto fresco que nuestro amado Yeshua HaMashiach ha dispuesto para su pequeña manada en la instrucción que trae la hermenéutica del día de hoy. Dispongamos nuestros espíritus para ser lavados, purificados y transformados por la poderosa palabra viva de Jehová Dios. A continuación, con respecto al Evangelio, recuerden que está tomado de Juan 10, versos del 1 al 10. E iniciamos con el diagnóstico. En el contexto de las lecturas de hoy, Yeshua está en Jerusalén después de celebrar la fiesta de tabernáculo, de acuerdo al capítulo 7, verso 37, y próximo a celebrar la fiesta de la dedicación del templo, como se lee en el capítulo 10, verso 22. Él transcurre sus días enseñando en torno al templo. Hoy nos habla del buen pastor, enseñanzas que se suscita a partir de la sanación del hombre nacido ciego, relatadas en el capítulo 9, versos del 1 al 41. Y es que debemos saber que los manuscritos bíblicos originales no incluían ningún tipo de divisiones por capítulos y versículos, así que estaban todos de corrido. Los judíos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Yeshua como Mesías en el verso 22 del capítulo 9, lo que implicaba aislar a la persona,
en todos los ámbitos de su vida, religioso, político y social. Era una posibilidad tan temida que los padres del hombre ciego esquivaron las preguntas de los judíos, pasándoselas a su hijo. Pero éste no solo se negó a aceptar que Yeshua fuera un pecador, sino que también retó a los fariseos, dándoles respuestas provocativas. Los judíos respondiendo a esto echándole, como lo dice el verso 34 de este capítulo 9. Es así que le aislaron, lo que revela la falta de cariño que tiene esta acción, siendo una característica no de un pastor, sino de un ladrón o un bandido a quien no le importa nada de su rebaño. El lenguaje usado por Yeshua era completamente familiar a sus oyentes y lo entendían muy bien porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común en Israel. Él usa dos metáforas para describirse a sí mismo en este pasaje. La primera de ellas, él es el pastor que entra por la puerta que abre el portero y que va de los versos 1 al 6. En segundo lugar, él es la puerta por que las ovejas entran a la salvación y van a buscar pasto, que va de los versos 7 al 9. Yeshua es el pastor, pero también es la puerta. No comprenderemos esta enseñanza si nos forzamos a unir estas dos imágenes. Cada una de ellas están separadas por una pausa descrita en el verso 6 y describen atributos que debemos reconocer en Yeshua como buen pastor. Iniciemos entonces con la primera parte. Él es el pastor que entra por la puerta que abre el portero. Recuerden que es del verso del 1 al 6. En el verso 1, en su parte A, en verdad les digo, expresa una fuerte afirmación de aquello que se dice. En el Evangelio de Juan, Yeshua usa textualmente, en verdad les digo, 19 veces para enfatizar lo que quiere decir. Y en los evangelios sinópticos 26 veces. En este evangelio, esta frase enfática nunca comienza un discurso, sino que siempre sigue a alguna enseñanza previa. Indica que la siguiente declaración es importante y también que está relacionada de alguna manera con la que viene hablando. Es por ello que este pasaje se debe comprender en el contexto de la sanidad del ciego de nacimiento. En la parte B de este verso, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, es un ladrón y un salteador. Los ladrones y los salteadores se distinguían porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otras partes, usaban de la astucia y el engaño para pasar inadvertido, y llegado el caso, no dudarían en usar la violencia. Esto recuerda a Ezequiel 34 en sus versículos 11 y del 15 al 16, cuando Dios regañó a los pastores de Israel, es decir, a sus líderes religiosos, por alimentarse a sí mismo en vez de alimentar a su rebaño. Dios cesó su explotación y tomó el papel de pastor. Lo que Yeshua denuncia era lo que todo el Antiguo Testamento había estado anunciando ante el fracaso de los hombres para pastorear al pueblo de Israel. Dios mismo iba a intervenir en persona para salvar a las ovejas. Así lo expresa el Salmo 23:1, el Salmo 77:21, el Salmo 79:13, el Salmo 81, el Salmo 95:7, el Salmo 103 e Isaías 40:11, mostrando
cómo los malos pastores son los primeros depredadores de las ovejas confiadas a ellos. Esto ha ocurrido en todas las épocas bíblicas y sigue aconteciendo en los días de hoy. En cuanto al verso 2, dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Situémonos en el contexto. Judea era de terreno rocoso, mejor diseñado para pastar que cultivar. Por eso, ser pastor era una ocupación común. Ellos trabajaban con las mismas ovejas varios años, desarrollando una fuerte relación con ellas. Los rebaños solían guardarse en la noche en rediles y cada pastor llevaba su rebaño y entraban allí. Solo un portero se quedaba a custodiar la puerta durante toda la noche y no le abría la puerta a nadie que no fuese el pastor. Seguimos con los versos 3 al 4. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Cuando un pastor llega al redil, el cuidador o portero le abre e inmediatamente el pastor da su grito, avancen, y todas sus ovejas se levantan en medio de todas muchas más y le siguen, porque reconocieron el timbre de su voz. Solamente las suyas lo hacen, las otras permanecen echadas e indiferentes, ya que no reconocen esa voz como familiar, no es la de su pastor. El cuidador de la puerta en tiempos de Yeshua es Johanán ben Zechariah, quien preparó el camino para la predicación del reino de Jehová Dios por parte del Hamachía, pastor de sus creyentes. Poner nombre es una declaración de soberanía sobre lo que se nombra, y luego llamar por su nombre revela que conoce a quien llama. De otro modo, no sabría su nombre. Es digno señalar que María Magdalena reconoce a Cristo resucitado solo cuando éste la llama por su nombre, en el capítulo 20, versículo 16 de este evangelio. En el Strong Hebreo 51:16, Nabet es morada, habitación, majada, morada del pastor o rebaño, también conocido como redil, aprisco, japoré. Allí las ovejas tienen la protección de sus paredes. Cuando el pastor las guía hacia afuera, Él es su única protección y además es la única protección que necesitan si es un buen pastor. En este versículo se describen 3 cualidades del buen pastor. Primero, el portero le reconoce como el pastor y por eso le abre la puerta del redil. Segundo, las ovejas escuchan y conocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Esto es un genuino Shema. Tercero, conocen bien a su rebaño. Por ello es capaz de llamar a cada oveja por su nombre en particular. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Indica el sentido natural de la relación pastor-oveja. Son las ovejas que deben seguir a su pastor. Este debe estar atento cuando una ofrece cambios de comportamiento para aplicar los correctivos. Pero también es cierto que algunas son expertas en el arte de fingir, son teatreras, y en un primer momento el pastor no notará los cambios, pero más temprano que tarde le reconocerá por los frutos. Eso sí, lo que sanaba con una unción de aceite y vino, ahora requiere cirugía extrema que puede terminar en amputación. Por eso más le vale a la oveja seguir genuinamente a su pastor. Sus ovejas
que aparece en ambos versos se refiere a las propias, refleja la naturaleza personal de la relación entre el pastor y sus ovejas. Ser pastor no es solo un trabajo para él, porque las ovejas son para él una posesión propia o de alguien más a quien rinde cuentas. Aquí les pregunto, ¿cómo es que uno logra ver en los hijos de muchos padres aquí que están caminando mal, mientras sus padres se quedan distraídos sacándose las secreciones de la nariz? La respuesta es simple. No hay cuido y cultivo de quienes legalmente están bajo su cobertura. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos lo dice Primera de Pedro 5:8. Atentos. Continuamos con el verso 5. A otro no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por lo general, solían descansar juntos al mediodía al lado de algún pozo de agua. Es así como los rebaños de 2 o 3 pastores se mezclaban. Cuando las ovejas ya habían tomado agua y habían descansado, uno por uno los pastores subían a diferentes lados del valle y cada uno hacía su llamado, y las ovejas de cada uno salían del gran rebaño para seguir a su propio pastor. El enemigo ofrece muchas voces y ruido, y por ello hay que especializarse, apegarse en escuchar la voz de la fuente legal. Ejemplo de esto les tengo. El padre Ángel está construyendo en su casa. Ayer me dio la bendición y yo escuchaba su voz entre martillazos. Agudicé mi oído porque no quería escuchar el ruido y me centré en la voz de esa bendición, porque es una fuente legal a que le tengo estima y aprecio lo que me dice. En el verso 6, Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. En la comparación, Yeshua está estableciendo una relación de semejanza entre el pastor de ovejas y a los delegados por Jehová Dios para guiar a su pueblo. ¿A quiénes se refiere con ellos? ¿Al pueblo y fariseos o a los discípulos? Lo más seguro es que a ambos, porque en el verso 13 del capítulo 9 estaba la gente que llevó al ciego a los fariseos, a ellos como malos pastores. Y en el versículo 15 del capítulo 21 de este mismo evangelio, le dice a Pedro, apacienta mis corderos, lo que implica que en este momento Yeshua se dirige también a sus discípulos como futuros pastores del pueblo de Dios, enseñándoles a qué, a ser buenos pastores. Ellos no comprendieron lo que les quería decir simplemente porque Yeshua es espiritual y ellos son carnales. Ahora sigamos con la segunda parte, que va de los versos 7 al 9. Él es la puerta por la que las ovejas entran a la salvación y van en busca de pasto. En la parte A, Jesús pues tomó de nuevo la palabra. Y es que después de una pausa retoma el tema, utilizando ahora otra comparación. Antes se comparó con el buen pastor y ahora es la puerta. En la parte B dice, en verdad les digo, volviendo a hacer énfasis, dando bien sentido de lo que está hablando, es grandemente importante. En la parte C dice, yo soy la puerta de las ovejas, y yo soy es una parte del nombre completo de Dios, yo soy el que soy, descrito en Éxodo 3, versículos 14 al 15, y que denota la soberanía de Jehová Dios. Al usarlo aquí, Yeshua recalca su naturaleza, que es la misma del Padre. Ya se los ha dicho, pero simplemente los carnales no entienden. En Juan 8:24, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. El que no reconoce a Yeshua como su pastor está muerto.
La puerta en los apriscos, por lo general, en vez de una entrada bien hecha, solo tiene una abertura y en ese caso el pastor hace su cama en esa puerta, tampando la entrada con su propio cuerpo. Es uno que protege el rebaño con su propia vida. Aquí nos está dando otra característica del buen pastor: da su vida por las ovejas. En el verso 8, en su parte A, todos los que han venido eran ladrones y malhechores. ¿De quién está hablando Yeshua? De estos criminales hay una larga lista, como bien lo referencia, por ejemplo, Jeremías 23 del 1 al 4. Yeshua habla negativamente de los líderes religiosos judíos en el capítulo 5. Es así que se refiere a estos fariseos, los mismos que aislaron al hombre ciego sanado en el capítulo 9. En su parte B de este versículo, las ovejas no les hicieron caso. Aquí confirma que se refería a los actuales pastores, pues por envidia y celo perseguían a Yeshua y querían darle muerte, pues ya no tenían el control pleno sobre el pueblo que seguía ahora a Yeshua a todas partes. De acuerdo a Juan 6, verso 2. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. En el verso 9, en su parte A, yo soy la puerta. La repetición de la frase yo soy la puerta pone énfasis en la exclusividad de Yeshua como el que entrega su vida para el rescate de la pequeña manada, conduciéndola a la vida eterna. La gente suele buscar puertas de salvación en la psiquiatría, en negocios fáciles, en la preparación académica, en los avances científicos y tecnológicos. Y a lo largo del tiempo han demostrado su fracaso, pues la humanidad sigue sumergida en corrupción y muerte. Cuidado con creer que hay otra puerta que conduce a la salvación. Solo Yeshua salva. En la parte B, el que entre por mí estará a salvo. Es el propósito para el rebaño. En Yeshua hay provisión de un lugar seguro en un mundo de tinieblas lleno de peligros y depredadores. En su parte C, entrará y saldrá y encontrará alimento. El encontrar alimento es el propósito por alejarse del rebaño en general, porque las ovejas en el rebaño comen paja de la cosecha del año pasado, una paja seca y sin sabor, y para encontrar pastos verdes y agua fresca deben dejar el rebaño grande. Una vez que el buen pastor ha sacado sus ovejas fuera, las conduce a lugares de pasto y agua, donde son bien alimentadas. La puerta de Yeshua les proporciona esa agua y ese buen pasto, alimentos indispensables para vivir hasta la vida eterna. Nos proporciona el agua, su palabra, en Juan 4:14. Él es una fuente de agua que salta para la vida eterna. Y en Juan 6:27, Él proporciona comida que permanece y da vida eterna. Finalmente, la ley espiritual, el verso 10, en su parte A, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. El ladrón solo se enfoca en satisfacer sus propias necesidades y se preocupa poco por el bien de los demás. Ya reconocemos a los fariseos como un ejemplo de ladrones y bandidos, pero Yeshua nos avisa de los falsos profetas en Mateo 7:15 al 23, lo que persiste en su eclesía, en Hechos 20 del 29 al 35, donde Pablo nos cuenta de lobos salvajes que no perdonarán el rebaño. En Filipenses 3:18 al 19 advierte de muchos que pretenden ser miembros de la eclesía y que son enemigos de la cruz de Cristo.
Y no nos faltan ejemplos de ladrones y bandidos en la iglesia hoy, en las diferentes denominaciones. Cada predicador se siente tentado a llenar los bancos de la iglesia diciéndole a la gente lo que quieren oír en vez de lo que necesitan y deben oír. En su parte B, mientras yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, en contraste con el ladrón, que su padre completo es Satanás, Yeshua se enfoca en el bienestar del rebaño. Sea yendo o viniendo, el rebaño de Yeshua está seguro y bien alimentado. Tienen vida y no cualquier vida, sino a plenitud, del griego pleroma. Aunque se traduce generalmente como plenitud, también se usa como cumplimiento, abundancia y plena restauración. Quiere decir que vivir en Cristo es tenerlo todo y tiene más que ver con lo que hay en nuestros corazones que con lo que hay en nuestras manos. En cuanto al pronóstico, en los versos siguientes del 11 al 18, Yeshua declara: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, en el verso 11. Y es importante que observemos que si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Jehová, ahora es Yeshua quien reclama solemnemente este título para sí mismo, dando a entender que él es el buen pastor esperado de Ezequiel 34, versículos del 23 al 27. El pastor no se arriesga por las ovejas, no espera morir, sino vivir. En cambio, Yeshua ha entregado su vida por el rescate de muchos que como ovejas son obedientes a la voz de Jehová Dios. En los versos de 12 al 13, no así el asalariado, que no es pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. A diferencia del verdadero pastor, de que son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan al rebaño desprotegido. El problema que señala Yeshua es que no amaban a las ovejas, por ello no se sacrifican por ellas. En los versos del 14 al 15 dice: yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Estos versos hablan de conocer, que en el hebreo es yadat, e implica tener relación, tener en mente, conocer íntimamente. Por tanto, estos versículos revelan lo fundamental que es tener comunión con la fuente legal. Es comparable al conocer entre los esposos, pero a un nivel espiritual. Estos versos proponen de una intimidad que comienza con su relación con el Padre y se extiende a los que el Padre le ha concedido. En el capítulo 17, verso 6. Y a todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En el capítulo 17 también, pero ahora el versículo 20. Lo que Yeshua describe entonces es una gran familia que comienza con el Padre y a través del amor del Hijo acoge a todos los conversos que realmente son ovejas. En el verso 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Cuando Yeshua dice tengo, implica que estas ovejas ya le pertenecen, pero que aún tiene que traerlas al rebaño.
Las primeras representan a Israel, quienes le rechazaron, y las otras se refiere a los gentiles. Es por ello que Yeshua encomendó al apóstol Pablo predicar primero a los judíos y luego a los gentiles. Cristo es el único pastor designado por Jehová que reunirá en un solo rebaño. Por ello, quienes predicamos la palabra, llevamos ovejas al redil de Yeshua. La dispersión es contraria a la unidad del rebaño. La unidad es signo de bienestar, de paz y de prosperidad, de fuerza, de cohesión, de unión. En el verso 27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. La voz del pastor es escuchada e identificada por sus ovejas, las cuales reaccionan a su llamamiento, hacen Shema. Esto revela que el pastor dedica tiempo para hablarle y que ellas dedican tiempo para escucharle. Les enseña la palabra de Dios, la verdadera doctrina libre de contaminación. En los versos del 28 al 30, y yo les doy vida eterna, nunca perecerán, y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Las afirmaciones de Yeshua nos garantizan y nos hace gozar desde ya de la verdad de que en Él hay salvación. Constituye una promesa triple, nos da vida eterna, no perecerán jamás y nadie será arrebatado de sus manos. Estas palabras anima a mantenernos en su redil. Con vallado de poder mayor, estamos en las manos del Todopoderoso. En cuanto al control del pronóstico, es importante distinguir el doble propósito de esta enseñanza. Por un lado, hemos de ser ovejas que, primero, son animales con un comportamiento muy dócil y un temperamento tranquilo. No son rebeldes. Por tanto, debemos sujetarnos a Yeshua y reconocer a nuestras autoridades legales. Segundo, las ovejas son animales indefensos, por lo que requieren de alguien que las cuide. Debemos depender entonces en todo momento de Yeshua HaMashiach, buscándole a diario a través de la oración para conocerle y poder distinguir su voz en medio de un mundo lleno de voces y ruidos de maldad. Tercero, son animales sociables, ovejas con ovejas, forman rebaño. Estamos llamados a formar parte de la comunidad de los verdaderos cristianos y dejar de participar en la mesa de los burlones y escarnecedores. Cuarto, cuando son apartadas de su rebaño se estresan y balan y golpean el suelo llamando a su pastor. Por eso, ante cualquier seducción del mundo, carne y demonio, que estemos conscientes que no podemos resistir, hay que balar para que el pastor venga en auxilio, para que tu Padre espiritual venga en auxilio. Quinto, se alimentan solo de pasto. Debemos alimentarnos exclusivamente de la palabra de Jehová Dios, desechando toda comida chatarra, que es toda doctrina contraria al reino. Sexto, la oveja es un rumiante, por lo que primero arranca la hierba y la mastica ligeramente y las traga. Eso es cuando tú recibes la formación. Posteriormente la regurgita, la devuelve a la boca. Eso es cuando tú en tu casa la estudias, la repasas para interiorizarla. Pasa a otra parte del estómago para realizar la digestión y es allí cuando ya forma parte de tu pensamiento y la pones por obra. En Josué 1:8 nos dice: releerás constantemente este libro de la ley. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito.
Séptimo, debemos asegurarnos de ser ovejas de su redil, porque de lo contrario quedaremos fuera de la vida eterna. Por otro lado, hemos de ser pastores que debemos estar atentos, porque nada mejor para los propósitos de Satanás que pastores que no siguen a Yeshua. Por eso no le conocen, no le siguen, no lo buscan y no reciben de su alimento. Y tú puedes pensar, eso no es conmigo porque no soy pastor. Pues hoy te digo que sí lo eres. Eres pastor de tu eclesía doméstica. Y si no eres reflejo de Cristo, entonces figura entre los ladrones y bandidos por no cultivar y cuidar. Entonces tienes que tratar en todo momento de administrar lo que está bajo de tu cobertura, como lo dice Primera de Pedro 5, de 2 al 4. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Amén. Vamos con la primera lectura. Recuerden que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14a y del 36 al 41. Diagnóstico. Esta primera lectura forma parte del sermón de Pedro en el día de Pentecostés y la podemos dividir en tres partes. La primera, los versículos del 14 al 21, que es la primera parte del sermón, interpretan el hablar en lengua de Pentecostés según una cita del profeta Joel. Segundo, los versículos del 22 al 32 presentan el querigma, que es la palabra griega que se refiere a la proclamación de las buenas noticias de Cristo. Y en tercer lugar, los versículos del 33 al 34, que es el texto de este Shabbat, que describen la relación entre la venida del Espíritu Santo y las buenas noticias de Jesucristo. En el verso 14a, entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo: después de la muerte de Judas quedaron los 11, como lo vemos en Lucas 24:33, pero con la inclusión de Matías, los 11 se convirtieron de nuevo en 12, de acuerdo a Hechos 1, versículo 26. Pedro, poniéndose en pie con los 11, se refiere a Pedro más los 11 apóstoles, incluyendo a Matías. Es así como resulta interesante que Pedro ahora sea quien predica en esta gran ocasión. Hacía solo 7 semanas que había negado a Cristo 3 veces, como lo vemos en Lucas 22 del 56 al 62. Durante esas 7 semanas, Pedro y los demás discípulos fueron transformados por su comunión con el Cristo resucitado. Ahora, en Jerusalén, Pedro y los discípulos son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu es la fuerza detrás de este sermón que causa la respuesta asombrosa de la multitud. En el verso 36, sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Pedro hace mención de los títulos de Yeshua. Pedro habla en los versos previos de que David no ha subido a los cielos y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pedro los está poniendo directamente en la línea de Yeshua. Es mejor que sepan que Dios lo ha hecho tanto el Señor y Cristo, cuyo significado ellos entendían claramente, siendo Señor, en el Strong griego 2962, Kyrios, una persona en ejercicio de sus derechos absolutos de propiedad, un dueño absoluto. Y Cristo en el Strong griego 5547 es Christos,
y viene de la raíz 5548 crio, que significa ungir con aceite de oliva. Por tanto, es el ungido. El Cristo en hebreo es Hamashia. Ambos términos significan ungido. Ungir con aceite era un rito utilizado con el propósito de apartar ciertas personas para servir, como reyes, sacerdotes o profetas. Pedro pone sobre esta audiencia la culpa de la muerte del Señor Cristo, apuntando: ustedes lo crucificaron y sepan que vendrá con poder y autoridad, tal como lo dice Apocalipsis 1:7. Mire, viene entre nubes, lo verán todos, incluso los que lo traspasaron, y llorarán por su muerte todas las naciones de la tierra. Sí, así será. Por eso es lógica su reacción en el verso 37. En su parte A dice: al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Ante la acusación de Pedro de que han crucificado al que Dios nombró Señor y Cristo, la gente de repente reconoce su culpabilidad y el riesgo de sus acciones. No puede haber mayor pecado que matar al ungido de Dios, el que Dios mandó para salvarle. Comprenden sus acciones porque sabe por su propia historia que Dios ha castigado severamente cosas menores. ¿Qué les hará Dios? ¿Qué futuro les espera? Pero no se quedaron en la aflicción, preguntaron en la parte B de este versículo: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Esta es la misma pregunta que algunos le hicieron a Juan Bautista cuando les condenó por sus pecados y les habló de la manera correcta de proceder en el reino de Dios, en Lucas 3, versículos 10 y 14. La gente está preguntando, esperando con toda su fuerza que exista una solución. El complemento de la ley espiritual de hoy, que es el versículo 38, en su parte A, Pedro les contestó: arrepiéntanse. Este Pedro, empoderado con el Ruach HaKodesh, sabe bien de experiencia propia que Dios concede una segunda oportunidad a los que le traicionaron, como lo vemos en el capítulo 21 de este mismo evangelio, en los versículos del 15 al 17. Pedro aseguró en el verso 21: y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, citando a Joel 3:5. Ahora da instrucciones específicas para que esta multitud asegure su perdón por medio del arrepentimiento y el bautizo, siendo igual a la predicación de Juan el Bautista en Lucas 3:3 para el perdón de los pecados. Arrepentimiento, en el Strong hebreo 8666, es techubá. Respuestas, vuelta, pasado, una recurrencia. Es volver al camino de Jehová Dios y debe iniciarse desde el pensamiento, seguida del respaldo de las nuevas obras. Consentir el pecado en el pensamiento es falta de integridad y es solo cuestión de tiempo para estar cometiéndolo nuevamente. Por eso que el techubá exige un cambio desde el interior y que se te note por los frutos, por las obras. Pedro les pide a estos miembros de Jerusalén que se arrepientan de su pecado, haber rechazado al Mesías, que cambien de manera de pensar y que se den la vuelta. Necesitan repudiar su previo rechazo del Mesías y ahora acogerle. En la parte B de este versículo: y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías. Pedro introduce un nuevo elemento. El bautizo ahora ha de hacerse en el nombre de Jesucristo. Ser bautizado en nombre de Jesucristo era apropiarse de alguna manera y medida de algo de la persona de Yeshua HaMashiach, hacerse persona nueva en la semejanza de Cristo. Pablo describe el bautizo
como estar sepultados con Yeshua, en Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 5, y de ser revestidos de Cristo, en Gálatas 3, 27, por lo que el bautizo implica reflejar a la persona de Yeshua HaMashiach, porque has comido tanta palabra que ahora piensas y hablas como Yeshua HaMashiach. En su parte C, para que sus pecados sean perdonados. Perdonados es una palabra que promete libertad de cualquier cosa que esclaviza. Se puede utilizar para la remisión de deuda financiera, liberando a una persona de toda su deuda. Se puede utilizar para la liberación o prisión o esclavitud, una libertad física. En el libro de Hechos se usa generalmente para hablar de la liberación del pecado, el tipo de libertad que una persona solo puede obtener gracias a Jehová Dios. En la parte de este versículo, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Profesando su fe en Yeshua, recibirían la remisión de sus pecados y empezarían a participar de los dones y gracias del Espíritu Santo, que solo habita en un alma santa, en un alma noble, en una alma que vive en integridad y fidelidad a Jehová Dios. En el verso 39, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. El perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo es un regalo de Dios para ellos y para nosotros, y lo es también para sus hijos y para los nuestros. Todos los que están lejos se está refiriendo a los judíos de la diáspora, a los judíos prosélitos, los recién conversos, y para los gentiles. La iniciativa es de Dios. Dios hace la llamada y la bendición es concedida a quienes responden, siendo herencias de 1000 generaciones de pacto. O sea, que la promesa se extiende simplemente por el ejercicio del Shema. En el verso 40, la parte A dice, Pedro siguió insistiendo con más argumento. Lucas provee el contenido básico del sermón de Pedro, pero este versículo nos muestra que Pedro dijo muchas más de las cosas de las que Lucas documentó. En la parte B de este versículo, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. En el Antiguo, tanto como en el Nuevo Testamento, la palabra generación se usa frecuentemente al hablar de gente malvada, como lo vemos en Número 32:13, Deuteronomio 1:35, Jueces 2:10, el Salmo 12:8, Jeremías 7:29. Yeshua usa la frase esta generación a menudo para describir una generación malvada en Lucas 7:31, Lucas 11:29 al 32, en Mateo 12:41, en Marcos 8:38. Pero Pedro lo hace explícito. Esta es una generación perversa, una generación que está contraria a la palabra de Jehová Dios. Finalmente, el verso 41, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se reunieron a ellos unos 3000 personas. Al prepararse para el día en que dejarían sus discípulos, Yeshua les dijo, en verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. En Juan 14:12. Después de su ascensión, sus discípulos se reunieron en Jerusalén, un grupo de unas 120 personas, de acuerdo a Hechos 1:15. Ahora, el día de Pentecostés, 3000 personas se le unen, un incremento del 2500%. Muchas de estas personas son judíos que viven en otros países, judíos de la diáspora, que han venido a Jerusalén para celebrar Pentecostés.
Ellos serán como semillas echadas a los cuatro vientos, creyentes que traerán a Cristo a sus hogares y en muchos casos a sus comunidades también. En cuanto al pronóstico, inmediatamente a los versos del 42 al 47 trata sobre la primera comunidad cristiana. En el Strong griego 1577, eclesía, que significa llamar fuera, reunión popular, congregación religiosa, asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Una vez bautizados y arrepentidos, se supone que dejaron su vida pasada, al igual que el resto de los integrantes de la comunidad. Pero esto no basta. Yeshua HaMashiach en varias ocasiones mandó a hacer un cambio de estilo de vida con la frase no vuelvan a pecar, como lo podemos leer en Juan 5:14 y Juan 8:11. En su nueva vida se mantenían en comunión con el Padre mediante la enseñanza de los apóstoles. ¿De qué? ¿De qué enseñaban? De la buena noticia de salvación en Yeshua, confirmándose lo dicho por los profetas en todo lo que Yeshua realizó. La convivencia fraterna. Al poseer todos al Espíritu Santo en herencia, todos se movían bajo la influencia de un mismo espíritu y los mismos propósitos, a ser discípulos de Yeshua HaMashiach y a guardar la vida eterna. Tenían por común la fracción del pan como memorial de la nueva alianza, acto que ha hecho posible que se conozca a Yeshua como el Salvador a lo largo de estos más de 2000 años. Las oraciones para mantener la comunión con el Padre y con el Hijo a través de ser conducidos por su Espíritu Santo, permaneciendo fortalecidos en sus propósitos de extensión del reino y de no caer en la tentación. Llevaban una vida piadosa y su forma de actuar constituye la prueba de ser nuevas criaturas en Cristo. Por tanto, su manera de vivir es de acuerdo a la cultura del reino. Eso es Techubá, que solo es posible por estar sustentados en Cristo siendo ovejas de su rebaño. De otra manera, la comunidad cristiana no hubiese subsistido, como lo hizo saber Gamaliel en Hechos 5, versículos del 33 al 39. Hubiese sido obra de hombres y se hubiese desvanecido. En cuanto al control del pronóstico, Lucas da acciones específicas que los integrantes de la eclesía naciente hacían y que se deben seguir aplicando, pues es el mismo Jehová Dios, es el mismo Yeshua HaMashiach y es el mismo Ruach HaKodesh hoy día. En primer lugar, el primer paso que todos deben hacer y debemos hacer es hacer Techubá, incluso aún permaneciendo en la pequeña manada. Si se falla, hacer Techubá. Segundo, es recibir el bautismo de la palabra a diario, es amar la instrucción en el logo de Jehová, que es el principal alimento del verdadero cristiano, de acuerdo a Mateo 4:4. Tercero, recordaban a Yeshua en la fracción del pan. Es cumplir el mandato dado en Lucas 22, versículos del 19 al 20. Después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Traer a memoria es el ejercicio de reconocer que Jehová ofreció el Cordero para el perdón de los pecados del mundo entero, y es la manera de mantenernos agradecidos por tan invaluable regalo, además de asegurar la transmisión de la palabra de vida eterna. Cuarto, oraban asiduamente. La oración es hablar con Dios para desarrollar intimidad con Él, porque en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Por eso podemos decir confiadamente: Abba.
En Efesios 3, versículo 12, en Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que de Él hemos recibido. Quinto, vivían en fraternidad. Asimismo lo debe replicar la eclesía actual, siguiendo además el consejo del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en nombre del Señor Jesús. Aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Por ser testigos y testimonio, primero aumentaban el número de la eclesía, segundo se ganaban la simpatía del pueblo. Siendo almas piadosas, Yeshua les sustentaba en todo momento. Tienes que ser reflejo de Yeshua, ser testigo y testimonio para que mucha gente venga por tu testimonio de vida al redil de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén. Acompáñenme en la segunda lectura. Recuerden que es de Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 25. Diagnóstico. Toda esta carta es una relectura de la experiencia de Cristo a partir de la figura de siervo de Jehová del capítulo 53 de Isaías. Estos versos son un himno procedente del ambiente litúrgico de la primera comunidad cristiana. Esta es su estructura literaria. Versos del 21 al 23, Cristo sufriendo, modelo ejemplar en su persona. Versos del 24 al 25, significado salvífico de la muerte de Cristo para la humanidad. Los versículos propuestos en el cántico forman parte de una exhortación dirigida por el apóstol Pedro no solo a los esclavos en sentido real, sino a todos los que en la vida cristiana perseguida soportan por amor a Dios las vejaciones injustas. El apóstol invita a considerar su condición como una gracia a causa de Yeshua. Iniciemos con el verso 20. Porque ¿qué mérito habría en soportar el castigo cuando se ha faltado? En cambio, si pueden soportar que los traten mal cuando han actuado bien, eso es grande ante Dios. Hay que reconocer que en un primer momento nos molestamos cuando somos ofendidos, rechazados, difamados a causa de hablar la palabra de Dios y vivir la cultura del reino. Y es justamente el consejo que da el apóstol Pedro en este verso. De tener valor para soportar estas acciones cuando se ha actuado bien. Ahora entendamos que soportar en el Strong hebreo 54:45 es sabal y como verbo traduce llevar una carga pesada, porque no es cómodo recibir un castigo injustamente, mas el llamado es a recordar siempre a Romanos 12, versículo 19 al 21. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores de la cara. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. En el verso 21, para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo y deben seguir sus huellas. Yeshua sufrió de dos maneras. La primera, desde el mismo momento en que se encarnó, debió soportar sufrimiento en su naturaleza humana. En el vientre materno, la posibilidad de que su madre fuese apedreada. En su niñez llevado a Egipto porque le buscaban para matarle. Y en su vida pública, en muchas oportunidades, buscaban para apedrearle. Le llamaron loco, blasfemo, hijo de Belcebú, entre otras cosas. Y un amigo le traicionó, otro le negó y el resto le abandonó.
Sufrió por vivir apegado a la palabra de su Padre, por vivir apegado a su justicia. Y esto es el ejemplo a seguir que debemos imitar. La segunda, Yeshua al final de sus días terrenales sufrió por cargar sobre sí los pecados del mundo entero, sin haber cometido ninguno. Él cumplió entregando su vida con el propósito de Jehová Dios para la salvación de la humanidad. Este es el sacrificio que de ninguna manera nosotros podemos imitar. Pedro testifica la santidad de Yeshua en el verso 22. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Yeshua pagó la deuda por el pecado que no era suya, por lo que atravesó sufrimiento. Entonces, he aquí lo que nos consuela y reconforta en medio del combate. Es cumplir 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Y vean cómo conoceremos que estamos en Él. Si alguien dice, yo permanezco en Él, debe portarse como Él se portó. En el verso 23 describe su actitud frente al sufrimiento. Insultado, no devolvía los insultos y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga justamente. Es el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías 53:7. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Yeshua no es reaccionario, por tanto, quien es de él no debe serlo. La actitud del cristiano que vive de acuerdo a la cultura del reino es locura para el que vive la cultura del mundo, porque el que es de Cristo se alimenta de la palabra de Dios, tiene temor de Dios, vive piadosamente, lo que le equipa para obrar diferente frente a las situaciones. Y es que no se trata de aceptar la injusticia o de no querer cambiar las cosas. Se trata que vivamos confiados en el gran yo soy y permanecemos caminando la senda estrecha de la salvación, donde hay contentamiento por todo y en todo. En los versos 24 al 25, que son complementarios de la ley espiritual, se describe el propósito de su padecer, de su sufrir. En el verso 24, Pedro vuelve a citar Isaías 53, ahora en su versículo 5, complemento de esta ley espiritual. En su parte A, Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados. Hasta aquí este verso lo tenemos bien claro. Yeshua era el único capacitado para cargar sobre sí nuestros pecados y de hecho hasta los cristianos solo de título lo conocen perfectamente. Pero ¿qué hacemos con la siguiente porción, la parte B? Empezáramos una vida santa. He aquí que el pacto de la nueva alianza tiene dos partes. Jehová Dios pagó con un cordero perfecto, Yeshua, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Pero ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, mantenernos para el uso exclusivo de nuestro dueño, que es Jehová Dios, el que pagó la deuda. Parte C, y sus heridas nos han sanado. El apóstol habla de sanidad de pecados que ningún médico humano con su ciencia puede curar. Hemos de recordar Santiago 1:15, el deseo concibe y da luz el pecado crece y al final engendra la muerte. La muerte es por estar separado de Dios. Cuando Yeshua pagó por nuestros pecados, nos devolvió a la vida, nos reconcilió con el Padre y bajo su cobertura vivimos sano en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ahora leamos el último versículo de este capítulo que también es complementario, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas.
Vuelve Pedro a citar Isaías 53, ahora en su verso 6. Éramos rebeldes, vivíamos separados de Dios por el pecado. Éramos unas ovejas alzadas, descarriadas y perdidas, destinadas a la muerte. Pero Cristo pagó el precio por ese pecado y restauró la relación con el pastor y guardián de nuestras almas. Nos trajo al redil de Jehová y ahora estamos a salvo y nos ha dado su Espíritu Santo que nos concede amor, poder y dominio propio para vivir ajustados a la justicia del Padre. Hemos de meditar, la salvación es un regalo que se puede perder, como lo dice Bernabé en Hebreos 6 del 4 al 6. De todas maneras, es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron al Espíritu Santo y saborearon la maravillosa palabra de Dios con una experiencia del mundo futuro. Si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlos por la penitencia cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de él. Apreciemos, hermanos, los sufrimientos de Cristo y cuidemos con amor y temblor nuestra salvación. En el pronóstico, Pedro sigue instruyendo en el capítulo 3. No sean reaccionarios en el verso 9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados y de este modo recibirán la bendición. También instruye, no teman a las amenazas en los versos del 13 al 15. ¿Y quién podrá hacerle daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes, incluso tienen que sufrir por causa de haber actuado bien. No teman lo que ellos temen, ni se asusten, sino que bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Instruye sufrir a ejemplo de Cristo en el verso 17. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal, tal como lo hizo Hamachía. En el capítulo 4 nos enseña a ser fuertes en Cristo, en los versos del 1 al 5. Dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuerte con esta certeza. El que ha padecido en su carne ha roto con el pecado. Por ello, entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que dimos a todo lo que buscaban los paganos: excesos, pasiones, borracheras, orgía y culto a los ídolos. Nos instruye a aceptar el rechazo de los conocidos en los versos del 4 al 5. A ellos les parece raro que ustedes ahora no corran con ellos hacia ese torrente de perdición e incluso lo interpretan mal, pero tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Da consuelo a los perseguidos en los versos 14 al 16. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, por ladrón, por malhechor o delator. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Finalmente, en el capítulo 5, manda a apacentar el rebaño de Dios, cada cual en su lugar, en el verso 4. Así, cuando aparezca el pastor supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Vivir humillados y vigilantes en los versos del 6 al 8. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones,
pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. En cuanto al control del pronóstico, ante la persecución por ser de Cristo, debemos traer a memoria, anota, en primer lugar, somos bienaventurados y recibiremos recompensa, como lo dice Mateo 5 del 10 al 12. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el reino de los cielos, pues bien sabe que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Segundo, no somos linaje de la serpiente antigua para vivir armados, esperando que me toquen para reaccionar con un ataque mortal. Por lo tanto, no somos reaccionarios. En tercer lugar, Yeshua sufrió por causa de la justicia y nosotros sufrimos por nuestra fe. Desarrollemos carácter para ser de influencia y no influenciable. En cuarto lugar, hay que ejercitarse en devolver bien por mal, reflejando a Yeshua y saber que quien va contra ti le acontece, Proverbio 17:13. Si uno devuelve mal por bien, la desgracia no se apartará de su casa. En quinto lugar, Cristo confió al Padre su sufrimiento. Y todos sabemos cuál ha sido el desenlace de su aparente derrota, la victoria sobre el pecado y la muerte. Asimismo, debemos tener la certeza de que no estamos solos en medio de la prueba y que el Padre bueno vela y cuida de nosotros. Amén. Finalizando con el Salmo 23, en todos sus versos, tenemos que es una súplica individual. Salmo de confianza. Este salmo es a la vez una alabanza y un mensaje de fe. Bien pudo haber sido escrito por David, pues era pastor y había vivido muchos momentos de peligro. El salmo es sencillo y a la vez profundo. Es sencillo porque la vida de pastor era bien conocida. El pastor es protector y guía, va delante de sus ovejas. Ellas tienen que confiar en él y seguirle. En este salmo hay 4 figuras que debemos entender. La primera de ellas, la de pastor, del Strong griego 4166, que es poimen, propiamente pastor de oveja, y figuradamente una persona que el Señor levanta para cuidar el bienestar total de su rebaño, el pueblo del Señor. Pastor se aplica a Jehová, el pastor por excelencia, solícito y lleno de misericordia. La intervención salvadora de Dios para liberar a su pueblo, su rebaño, para que no vuelva a ser presa, es también actualización de la liberación de la opresión hecha en Yeshua HaMashiach. Segundo, las ovejas del Strong griego 4263 es probaton, propiamente oveja, y figuradamente es una persona que se puede conducir fácilmente en cualquier dirección como oveja. Oveja se aplica al pueblo de Dios que obedece su palabra y por tanto camina en dirección de su voz, apartándose del mundo de la carne y el demonio. En tercer lugar, los pastos del Strong griego 3542, que es nomé. Pasto, forraje, comida. En discurso figurativo quiere decir, no le faltarán los suministros necesarios para la vida verdadera. La fertilidad expresa la posibilidad de riquezas, abundancia, provisión, alimento. Pastos buenos y abundantes. Es una región espaciosa, tranquila y confortable. Da la importancia de los pastos en un pueblo de pastores, se deduce lo dramático de su falta. Provoca entonces, ¿qué cosa? La emigración.
desolación, hambre. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es una garantía en Jehová Dios. Y en cuarto lugar, el agua del estrión griego 5204, udor, agua y figurativo de palabra. El agua viva es símbolo de la palabra, del Espíritu Santo y del mismo Cristo. El agua, junto con el pan, mantiene la vida y apaga la sed. El agua fluye, riega la tierra y la hace prosperar, haciendo que la semilla llegue a producir frutos. Agua de reposo representa la influencia del Espíritu que nos ayuda, como el agua para limpiarnos, refrescarnos, fertilizar, crecer y amar. En este salmo se aprecian dos cualidades de Jehová como pastor y como anfitrión, y de acuerdo a esta lo estudiaremos. Entonces, en primer lugar, Jehová como pastor, que va de los versos del 1 al 4. En el verso 1a, el Señor es mi pastor. La metáfora de pastor indica el cuidado que Dios da a su pueblo, pues las ovejas necesitan constantemente de vigilancia y protección. ¿De quién? De las fieras, del mal tiempo y de todo peligro. También el pastor ayuda a las descarriadas y las enfermas. Sin pastor, las ovejas generalmente perecen. La frase mi pastor da una aplicación personal del Salmo. Dios cuida y dirige con amor a cada una de sus ovejas. Así cada persona puede confiar en Él. En su parte B, nada me faltará. Es consecuencia de la primera línea. Porque Dios es mi pastor, no tengo que temer, pues Él siempre proveerá lo necesario. Entonces hemos de confiar y descansar en Él completamente. El verso 2 en su parte da a, en verdes pastos Él me hace reposar. Presenta un cuadro de paz, de seguridad y de tranquilidad. Descansar en prados de tiernos pastos es la última delicia para las ovejas. Dios sabe proveer y quiere proveer estas delicias para lo suyo. La paz y prosperidad a veces nos hace olvidar a Dios, pero el salmista más bien confía en Dios y le alaba. En su parte B, a las aguas de descanso me conduce, dan la idea de refrescarse, y el versículo habla de alimento y bebida, las necesidades diarias de la oveja. Me conduce, el salmista sigue con detalles la metáfora. Dios sabe conducirnos en experiencias de gozo y de bendición. Aún más, el creyente lleno del Espíritu Santo es una fuente de agua viva según el Nuevo Testamento. En el verso 3, su parte A, reconforta mi alma. Tiene la idea de restaurar o reparar el alma afligida. Reconforta se usa para hacer volver en Jeremías 50:19 y en Ezequiel 39:2. Así, el pastor hace volver al que se extravió. A menudo nuestra vida necesita restauración y consuelo. Dios, nuestro pastor, lo hace y nos da nuevas fuerzas. En la parte B de este verso, por el camino del bueno me dirige, sigue la idea de la dirección individual y personal de Dios. Y esta dirección es por sendas de justicia, es la dirección correcta y sana. No nos guía en caminos que terminan mal. La parte C, por amor de su nombre, es literalmente por causa de su nombre. Me guía por quien soy yo, sino por lo que Él es. Dios se comprometió conmigo y Él es fiel. Ha prometido no abandonarme y no lo hará. En el versículo 4, su parte A, aunque pase por quebradas oscuras, significa aunque pase por profunda oscuridad, aunque transite en medio del mal. Su parte B, no temo ningún mal. Traduce que para el creyente habrá experiencias difíciles y tal vez oscuras, pero aún allí debe confiar completamente. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Será posible mayor seguridad o mayor razón de no temer?
La Biblia repite a menudo, no temas, no temas, no temas. En su parte C, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Jehová está con sus fieles, pero no siguiéndoles en su andar, todo lo contrario, guiándoles. La vara con una masa se usaba en defensa y el bastón era para sostén y para conducir, a veces con disciplina a las ovejas. Dios los utiliza para disciplinarnos y enderezarnos. Es para nuestro bien y debe alentarnos porque es un experto en defender, en sostener, en conducir, en corregir a su pequeña manada. Las cualidades del pastor de este salmo se puede comparar con las cualidades del pastor establecidas en el Evangelio de hoy. Así tenemos, en primer lugar, el pastor bueno, da vida y protección, nada me faltará, que es el verso 1, y se compara con el buen pastor, pone su vida de Juan 10:11. En segundo lugar, el pastor bondadoso, da descanso y reposo, me hace descansar, del verso 2 de este salmo, y se compara con las ovejas le siguen porque conocen su voz, Juan 10:4. En tercer lugar, el pastor sabio, guía y enseña, y me guiará por sendas de justicia, el verso 3 de este salmo, y conozco mis ovejas, Juan 10:14. En cuarto lugar, el pastor poderoso da compañía y victoria, porque tú estarás conmigo, verso 4 de este salmo, y nadie las arrebatará de mi mano, Juan 10:28. En quinto lugar, el pastor cuidadoso da provisión y alimento. Preparas mesa delante de mí, verso 5 de este salmo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Juan 10:10. Parte 6, el pastor personal brinda amistad y consuelo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, verso 6a. Y a sus ovejas llama por su nombre, Juan 10:3. Y séptima parte, el pastor principal proporciona hogar y familia, y en la casa de Jehová moraré por días sin fin, verso 6b. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, Juan 10:28. En segundo lugar, Jehová como anfitrión en los versos del 5 al 6. Verso 5a, la mesa has preparado para mí. Aquí la metáfora cambia. Dios es el anfitrión que suple el alimento y abundancia de vida. El anfitrión era responsable de su invitado, aún para su protección contra los enemigos. En su parte B, frente a mis adversarios, indica que hay una oposición, que hay enemigos, pero todavía Dios nos da abundancia y bendición. Que lo hace en presencia de ellos sugiere la debilidad de ellos, no pueden impedirlo. En la parte C, con aceite perfumas mi cabeza, pinta un cuadro de alivio del tiempo seco. Algunos ostraca, escritos en pedazos de cerámica de Samaria, hablan de aceite para lavar. Era un deleite ser ungido con aceite cuando la piel estaba muy seca. En el Nuevo Testamento, Yeshua nos da abundancia de vida y derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. El aceite se usa como símbolo del Espíritu. En su parte D, rellenas mi copa, representa gozo, la vida abundante se encuentra en Cristo, en la relación íntima con Dios. La palabra traducida rebosando da la idea de que de saturado. Copa también conlleva la idea de destino en escritos antiguos. Esto nos dirige al último versículo, el verso 6, en su parte A, y que es el complementario de hoy. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Cuando Dios es nuestro pastor y nuestro anfitrión, no tenemos que buscar el bien y la misericordia. Más bien ellos nos persiguen.
Y en su parte B, mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. La esperanza del salmista y la nuestra no termina con esta vida. Su relación con Jehová Dios seguirá por días sin fin. La comunión con Dios no termina, es para siempre. En la vida eterna para sus ovejas. Amén. En cuanto a la conclusión, Yeshua HaMashiach es el pastor que reprende al devorador por nosotros, que nos cuida y cultiva celosamente con gran intensidad por nuestra comunión diaria con Él. Nos ha vivificado con su propio espíritu a partir de su muerte en la cruz, asumiendo nuestra deuda de pecado, por lo que restauró en amor nuestro vínculo espiritual con Jehová, muerto desde el pecado de Adán. Ahora, por el bautismo pasamos de morir para el mundo a vivir para el justo juez, como discípulos de nuestro amado Señor y Salvador, el pastor de nuestras almas. Sus ovejas son aquellos que confían en Él y saben que les llevará a los mejores pastos por el mejor camino. Por ello son evidentes en ellas estas cualidades. Hacen Shema de la palabra de Dios, tienen Espíritu Santo, conocen a Yeshua porque tienen una relación personal con Él. Y no es únicamente el conocimiento intelectual, es porque además tienen comunión espiritual con Él en la oración. Han hecho techubá, han sido perdonadas, están bautizadas, aman la instrucción del logo de Jehová, conmemoran la fracción del pan, oran, ayunan, ofrendan y viven fraternalmente. Están reunidas en el redil de la pequeña manada porque han decidido estar cortadas y apartadas. Están capacitadas para soportar el sufrimiento a causa de predicar la palabra de Dios y de vivir la cultura del reino. Yeshua provee para sus ovejas pasto espiritual a través de su palabra, que es el alimento que no perece, y además les da alimento físico en sobreabundancia. Les da protección porque las cuida, las guarda, las defiende de los depredadores. Hay un cerco de lino fino blanco que constituye la cerca del redil y las guía por sendas seguras y estrechas hasta la vida eterna. El que no vive de esta manera es una cabra y por ello no goza de estos privilegios, porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, el buen pastor. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica y se hace necesario que oremos por cada uno de los que ha ofrendado, ha diezmado y ha colaborado con este ministerio para hacer posible estas enseñanzas. Y decimos al trono de la gracia: gracias, Padre bueno y eterno, por cada uno de ellos. Te pido que los bendigas de manera sobrenatural y extravagante. Sé tú, Señor, el que haga fructificar sus vidas en toda obra buena. Espanta al devorador de sus vidas, Padre Santo. Haz que todo su cuidado y cultivo que tiene sobre ellos prospere también sus frutos, su siembra, que sean cosechas remecidas, que una pegue con la vendimia de la otra. Padre de la gloria, haz también posibles que vivan como hogares consagrados del reino. Espanta al enemigo que quiere destruir la familia y que cada uno cumpla su rol, que amen a sus hijos y que como pastores de la iglesia doméstica los lleven a buen término. Que tú siempre seas para ellos, Padre bueno, el faro y el guía, que no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Hale un templón de oreja, Padre bueno, cuando ellos quieran abandonar el camino estrecho, porque sé que eres un pastor vigilante, atento y que cuida de su pequeña manada. Padre Santo, todo esto te lo he pedido en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. Ahora que hemos llegado al final de esta hermenéutica, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que estés atento a nuestras publicaciones. No olvides
comentar el minuto de impacto que ha sido de bendición para ti y los tuyos. Y comparte esta hermenéutica para que así como tú has crecido con ella espiritualmente, mucho más también lo hagan. Bendiciones. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve